a médicos y médicas nuevas y doy servicios de ginecología también. Nuestra comunidad ha sufrido mucho en los últimos 4 años y este webinario tiene que ver con un documental de hablar sobre el dolor. Steve Mencher lo propuso por este tema de los incendios forestales y los desastres naturales aquí en el condado de Sonoma. Después de haber hablado con varios miembros de la comunidad, me quedó bien claro que nuestra historia de dolor va mucho más allá de todo esto. Steve, escuchó estas historias y él quiere tener una conversación más abierta y más a fondo. Y aquí estamos, gracias al apoyo de muchas fundaciones, de NorCal Media, etcétera. Estamos aquí con panelistas increíbles y tenemos moderadores de promotoras jóvenes increíbles que nos van a ayudar hoy día. El documental a hablar sobre el dolor, que espero que lo hayan visto, lo pueden ver en speakinggrief.org. Es un documental muy bonito, muy bien hecho, explora el dolor a nivel individual y a nivel familia. Yo soy médica y activista también y he pensado mucho en este duelo colectivo, que es mucho más complejo que el individual. El 2020 ha sido un año sin precedentes, muy, muy difícil. Y esto es encima, aparte de los incendios forestales y encima de todos los problemas de la violencia institucional, la injusticia racial, estas violaciones, infracciones contra los derechos humanos de indígenas, etcétera. Esto está empeorando siempre inseguridad de vivienda, de alimentos, etcétera, la falta de acceso equitativo a educación, etcétera, la división política muy seria que tenemos en este país y obviamente también el tema COVID. Hay muchísimas capas de problemas y de pérdidas que estamos sufriendo. Las pérdidas se presentan, el luto de varias formas, ¿no? Puede ser la muerte, puede estar vinculado a la pérdida de cualquier cosa que sea importante y uno lo puede a lo mejor anticipar, lo puede esperar que vaya a suceder y no sabemos realmente cómo hablar sobre el tema. Y es una parte esencial, desafortunadamente, de nuestra humanidad. Lo evitamos, los desconectamos de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros corazones y estamos desconectadas de nosotros y de nosotras y también de los otros y de las otras. Y realmente en vez de sentir todo, de sentir las cosas y sanar, es un proceso muy difícil, ¿no? Que lo enfrentamos y tratamos de crecer y de salir adelante a nivel individual y también a nivel colectivo como sociedad. En 90 minutos sabemos que no realmente podemos hablar de todo lo que es tan profundo y personal como el tema del dolor y del duelo. Y sabemos que esto es un tema fuerte que puede conllevar muchas emociones. Aquí tenemos el panel profesionales de toda la comunidad, de muchas facetas de la vida, tienen mucho conocimiento sobre el tema. Reconocemos que muchas comunidades están representadas, pero no todas, no están todas las voces aquí incluidas y ni no todas las perspectivas. Hay muchas perspectivas que no hemos explorado. Nuestra esperanza es que sea un punto de partida, una plática inicial para hablar sobre el duelo, empezando con lo individual hasta el nivel colectivo. Y esperamos que como comunidad podamos sanar y que podamos entendernos y tener empatía y compasión los unos con los otros y otras. Bueno, con un ejercicio. Empecemos con un ejercicio de respiración. Estamos aquí juntos y juntas en un círculo virtual, a pesar de que estamos separados y separadas. Inhalemos muy fuertemente, respiremos profundamente y dejemos ir todo lo que nos está pesando aquí hoy día. Déjenlo ir. Tomen aire y enfóquense en sus cuerpos, en sus mentes. Luego exhalen y acomódense bien en la silla o donde estén sentados o sentadas. Sientan el cuerpo que está tocando la tierra, esta conexión que tenemos y con la tierra que nos sostiene y nos alimenta.
tomemos un momento para estar agradecidas y agradecidos con el universo, con la Madre Tierra, con el poder, los poderes que permitieron que estuviéramos aquí juntos y juntas hoy día. Queremos reconocer humildemente en Miwak las tierras indígenas sobre las que está aquí el condado de Sonoma que ocupamos hoy día. Reconocemos que venimos de muchas matices de vidas diferentes, de muchas culturas diferentes. Reconocemos esto, que sea este un espacio incluyente y seguro para todos y para todas. Y otra inhalación profunda, respire profunda, que hay que sentirnos a gusto, que nos queremos y nos apoyamos. No estamos solos, no estamos solas, estamos aquí reunidos y reunidas, estamos abiertos y abiertas a lo que se avecine. Tenemos que ser vulnerables, somos imperfectas, somos reales. Y espero que virtualmente nos abracemos de forma virtual aquí hoy día, también de forma virtual en el futuro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras hoy día. Me gustaría ahora presentarle a Stephanie Manieri, la directora de programas de Latino Services Providers, una organizadora realmente increíble, que ella va a presentarnos las promotoras jóvenes, los youth promoters, que van a estar aquí en el panel. Gracias, doctora Fish. Buenas tardes, buenas noches. Me llamo Stephanie Manieri. Mis pronombres son ella. Soy la directora de programas de Latino Services Providers. Llevo bastante tiempo trabajando con la doctora Fish antes Norcal Public Media para organizar este evento importante comunitario. Es un placer realmente estar que nuestros youth promotores de Latino Services Providers, que son un grupo de personas muy apasionadas en nuestra comunidad, en la comunidad latina, que están aquí presentes con nosotros y nosotras hoy en la noche para ayudarnos a moderar esta conversación que vamos a hacer aquí hoy día. Ellos han desarrollado estas preguntas que vamos a preguntar esta noche y lo que vamos a hacer es que vamos a reflexionar sobre las conversaciones ya al final de esta jornada. Quiero presentarlas y presentarlas rápidamente. Están viendo aquí en pantalla. Esta noche tenemos a Montse Salas presente. Ella es graduada reciente de Sonoma State University y trabaja con la ciudad de Santa Rosa en Sonoma State University. Alejandra García, también presente, va a la preparatoria Cloverdale High School. Alisa Soto, que es estudiante en el Junior College. Mar Rivas, estudiante en Santa Rosa de la preparatoria. Daphne Cruz Rodríguez, una estudiante de preparatoria. Y Cristina Palacios también es una estudiante del último año en Santa Rosa de la preparatoria. Es un placer que estén aquí con nosotras moderando esta conversación. Habiendo dicho esto, te paso la palabra a ti. Y me parece que Ali va a ser la persona que va a abrir el panel y va a ser la primera pregunta. Hola, mi primera pregunta para todos es, el duelo es una palabra emocional fuerte para la pérdida. ¿Cómo define el duelo y qué significa pérdida para usted? Y me parece que podemos empezar con Socorro. Adelante, Socorro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Socorro Díaz. Soy una miembro de Almas en el Centro Laboral de Grayton, en el Condado de Sonoma. Para mí, personalmente, es una mezcla de emociones que probablemente no lo puedo explicar hasta que se siente. Personalmente, sentir tantas emociones es como querer quedarse congelado y no poder sentir más. Es como coraje, ese sentimiento de tristeza, ganas de llorar y no querer mirar o no querer sentir, no estar y querer estar o sentir tampoco escuchar. Es algo que yo experimenté en estos tiempos de pandemia, el cual puedo definir como algo espantoso, pero a la misma vez puedo decir que es algo que está dentro de mí, que tengo que explorar y que tengo que salir de ahí
y como querer estar en un cuarto oscuro y no querer salir. And then Dr. Valvedinos, would you go next, please? Doctora Valvodinos. Sí, me parece que es una gran pregunta. Para mí, el duelo, la pérdida, son procesos individuales y compartidos. Y a lo que me refiero es que el duelo, en latín, la palabra es graves, que quiere decir pesado, como algo que nos pesa. Y así lo siente mucha gente, el duelo, la pérdida. Los sentimientos son emociones y si bien pueden ser pesados y difíciles, los sentimientos, incluyendo el duelo y la pérdida, nos dan conocimiento a partir de esas experiencias, sin importar cuán dolorosa seas. Lo que yo lo sentí yo mismo, lo que yo aprendí, que es un proceso, cuyo motor aprendemos de estos procesos. Estas son oportunidades, si bien son difíciles y son un reto sentir estas cosas, y si bien son pesados, miramos estas experiencias en retrospectiva y muchas veces hay un gran aprendizaje, un gran crecimiento a partir de estas experiencias. A pesar de que se siente difícil, en muchas ocasiones salimos del otro lado del túnel con un proceso de crecimiento. Y la otra panelista, perdonen, me olvidé que les disculpe a la siguiente panelista, antes de responder la pregunta, por favor, preséntese y después de presentarse, ahí sí responda la pregunta. Doctor Valvodinos, disculpe dar su presentación. Soy el doctor Michael Valvodinas, soy psicólogo. Trabajo en la residencia de medicina comunitaria. Nací aquí en Santa Rosa y pasé mucho tiempo en la comunidad tratando de aprender más de nuestra comunidad, de la comunidad indígena y latinex, y también brindando los servicios que puedo como voluntario, y estas son las experiencias compartidas que quiero compartir con nuestra comunidad. Muchas gracias. Ahora, Socorro, me olvidé de pedirle que se presente anteriormente. Preséntese, Socorro, y después pasamos a la siguiente panelista. Preséntese, por favor. Pues soy Socorro Díaz, soy una miembro líder en ALMAS, que significa Alianza de Mujeres Activas y Solidarias, y en el centro laboral de Grayton, en el condado de Sonoma. Llevo viviendo en 18 años, en esta área, y soy originaria de Oaxaca, México, y pues eso es parte de lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Socorro. Reverenda Lindsay Bell Kerr, primero preséntese y después responda la pregunta. ¿Cómo no? Mi nombre es Lindsay, mis pronombres son ellos. Soy pastora y trabajo en Santa Rosa hace ya 8 años. Antes de ser pastora, trabajé en servicios para los indigentes. Aquí en Santa Rosa trabajé con los que tienen problemas de adicción y se están recuperando. También trabajé como organizadora comunitaria, como periodista. Realmente es un honor estar aquí presente. Les agradezco, doctor Baldovino. Lamentablemente, yo también iba a hablar de la etimología en latín de la palabra y me robó la idea. El doctor me ganó.
se me adelantó, porque me gusta la manera en la que estamos contraponiendo la carga y la pérdida. Voy a compartir una imagen para explicar esto. Uno de mis trabajos cuando era alumna era cuidadora con IHSS California, daba daba cuidados en el hogar. Y un cliente tenía, de día, mi cliente era cuando tenía más fuerza, así que era cuando trabajábamos. A medida de que el día transcurría, ella se iba cansando. Ayudarla a moverse era que yo tenía que levantar más peso, que tenía que levantarla. Yo también me iba cansando a medida de que iba transcurriendo el día. Así que al final del día, una tarea que era relativamente fácil a la mañana, como por ejemplo pararla y sentarla de la taza, se hacía bien difícil al final de la tarde. Y para mí eso es el duelo. Tenemos esta carga adicional que estamos llevando a cuestas y nos encontramos completamente vacíos. Cuando estamos experimentando una pérdida, ya sea de una persona o parte de su propia identidad, lo que sea, uno está sintiendo el peso, la carga de esa pérdida y simultáneamente sienta como que no tiene los recursos que una vez tenía como para afrontar, sobrellevar esa pérdida. Entonces, el duelo es algo sumamente cansador. Creo que eso es lo más importante, lo cansado que nos puede hacer sentir el duelo. Muchísimas gracias. Shantavi. Hola a todos, soy Shantavi. Mis pronombres son ella, soy la fundadora de Love and Light en Solomon. Aquí soy organizadora comunitaria. Yo me crié aquí en Santa Rosa Avenue y soy primera generación americana camboyana. Mi mamá es una refugiada camboyana y quisiera responder la primera pregunta. El duelo en sí mismo es un punto, no tiene fronteras, es el momento en donde uno se encuentra y se pierde en uno mismo. Y para mí, defino el duelo como un desequilibrio. Un desequilibrio, uno va por la vida con una rutina, una monotonía, y uno se olvida que tiene que respirar. Y hay que honrar los momentos que vivimos, ya sean nuestros ancestros. Es un punto en el que tenemos que sentir. Para mí, es como que seguimos la corriente y nos olvidamos de vivir. Ya sea durante esta pandemia, donde estamos lidiando con un desequilibrio en nuestra rutina diaria, o si ustedes son padres, el duelo de su identidad, porque no tenemos el horario común y corriente, no tenemos la rutina común y corriente. Esto es un duelo sistémico. Yo recibí este duelo, heredé el genocidio que sufrió mi madre en Camboya. Es un punto donde uno está teniendo una pesadilla y se despierta y tiene que tomar un respiro bien hondo. Y no sabe cuál es el resultado. El duelo es algo que está sentado sobre nuestros hombros de manera constante y uno lo tiene que llevar. Y es esa pesadez, esa pesadumbre que Lindsay y el Dr. Michael describieron. Como dijo el Dr. Michael, también es una luz que nos permite ver nuestra propia realidad. Gracias por tu perspectiva. Profesora Larque, usted es la que sigue. Buenas tardes, les quiero dar las gracias por haberme invitado a este panel. Prefiero hablar en español, que es mi idioma materno.
como todos se han estado presentando, yo soy ella o ellas y llegué a este país en 1980 y llegué con una carrera. Aquí estudié otra carrera y ahora profeso como profesora en historia en el Santa Rosa Junior College. Doy clases étnicas de historia de chicanos, de mexicanos, de latinos y por supuesto las clases de Estados Unidos. En lo que mis antecesores hablaban de una manera muy profunda, estaba yo meditando qué es el duelo. Y el duelo para mí es muy complejo, no se puede definir a veces con palabras, sino con sentimientos. Es un sentimiento muy individual, muy solitario muchas veces. Octavio Paz dice que nosotros pasamos por varias etapas en nuestra vida y son muy solas. La primera es cuando nacemos solos y cuando nos morimos solos. Entonces el duelo, aunque pueda ser a veces colectivo, como estaba diciendo Chatnavi, lo que pasó en su país, en Camboya, con los tanta masacre que hubo en su país en los 1960s y 70s. Hay el duelo colectivo, pero a la misma vez hay el duelo individual. Y cuando nos identificamos con otras personas por lo que está pasando, y es a lo que la doctora Jenny Fish se refería, el perder no significa nada más perder a una persona que amamos. Perdemos nuestra casa, perdemos amigos, perdemos cosas. Y aunque sea a veces algo increíble de decir, ay, pero fue una casa, la casa tiene las memorias de nuestra vida, tiene nuestras fotos, tiene nuestros recuerdos y eso duele mucho. Entonces, es una pérdida muy grande y para poder empezar a sentirla, para mí la tenemos que internalizar primero. Ya que la internalizo y empiezo a sentir mi dolor, porque es un dolor muy profundo, es cuando entonces empiezo a hacer el proceso de sentir, de hablar, de llevar a cabo todo lo que me está pasando. Como lo explicaba Socorro, no es nada más un sentimiento individual, es un río, es un río con un encauce muy fuerte que lleva las aguas bien turbulentas. A veces están calmadas, a veces están turbulentas, pero depende mucho en cómo yo voy navegando ese río para poder sentir el dolor que yo siento. Recientemente, el 20 de octubre, mi hermana, la más grande, falleció y para nosotros fue una pérdida muy grande porque la familia sufre, sigue sufriendo de una manera increíble. Y aunque como familia lo estamos sintiendo, cada uno de nosotros está sintiendo el duelo que ya explicaron. Y cuando yo oigo la palabra duelo, siempre me imagino que es un duelo a lo antiguo, ¿no? Cuando dos hombres se disparaban o se peleaban con las armas, pero es por eso un duelo, porque hay muerte. Hay muerte no nada más humana, pero hay muerte de otras cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Larque. Y la doctora Cherise Thompson, la última, pero no la menos importante. Adelante, doctora. Hola, soy la doctora Thompson o doctor Cherise, como quieran. El pronombre que uso es ella. Soy residente médica en Santa Rosa Community Health y también en el hospital de Santa Rosa. Y estoy aquí. Mi familia es de Jamaica. Mis papás inmigraron de Jamaica. Vine a Florida inicialmente y luego a Washington, D.C. la mayoría de mi vida. En Baltimore estudié la carrera, tuve mi residencia médica, estuve como 1 año y medio. Y bueno, en resumen, esa soy yo, el breve resumen sobre mi persona. Es bien difícil definir el tema del duelo. ¿Qué es? Pero si tuviera que escoger
una palabra, sería yo creo dolor, ¿no? Para describirlo. Sería la palabra que escogería. Podría ser la pérdida de algo o ya saber que se avecina la pérdida de algo que nos causa este dolor tan visceral. Para mí y para otras personas he visto cómo se manifiesta este dolor de varias formas. Se manifiesta, por ejemplo, que la gente viene a la oficina médica con síntomas que piensan que les va a dar un derrame cerebral o un ataque cardíaco, que es este dolor realmente que se manifiesta de forma física en ellos. Imagínense, ahorita nada más pensándolo, este dolor, este duelo, esta pérdida de lo que hemos perdido por el tema del COVID, no solamente parientes, pero también la pérdida de tiempo, la pérdida de estar juntos y juntas, de estar, de ser, de las tradiciones que nos unes. Hijo, va mucho más allá de lo físico, realmente. Creo que podría seguir hablando, pero es el dolor en una palabra de resumen y de muchas formas se convierte en algo traumático, en un trauma que padece las personas por la culpa del dolor. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todas que han respondido hasta ahora. La pregunta que sigue voy a hacerla, es para la reverenda Lindsay Belker, la pastora. Le voy a preguntar, ¿por qué es importante para usted que uno hable y reconozca que existe el dolor? ¿Por qué es importante? Gracias. Cuando hablamos sobre esta pregunta hace ratito, la profesora Larke y yo, ella habló sobre este tema bien importante, sobre esta dicotomía, ¿no? Sobre estos sentimientos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, le agradezco los comentarios de ella y me puse a pensar en lo siguiente, que en el mejor de los casos, ponerle una etiqueta de palabra a algo es una forma de entender estos sentimientos. Por ejemplo, en mi tradición mía, que es una tradición judeo-cristiana, ponerle una etiqueta con un nombre es la forma de desarrollar una relación, un vínculo con las cosas. Y también lo mismo aplica en muchas otras culturas y lo que hacemos cuando nos conocemos, que nos decimos cuáles son nuestros nombres, así empieza la relación. Ponerle nombre a lo que es la pérdida o el duelo es el comienzo de una relación, un proceso con este duelo, con este dolor. Es una construcción equivocada, occidental, que el duelo se puede resolver y completar como si fuera un problema que se puede resolver. Creo que es parte del renacimiento, ¿no? Que hay una solución, un problema. No funciona así realmente el duelo, así no funciona. El dolor es algo que nunca se va, que se queda contigo toda la vida. Hace 4 años mi abuela materna falleció. Ella era un miembro de mi familia nuclear. Ella es la persona que me hizo quien soy. Por meses no dormí bien, dormí demasiado, bajé, subí de peso. Dije, bueno, ya pasaron los 6 meses, ya estuve de luto para mi abuela, ya capítulo cerrado. Pero luego al año después se murió mi perro y otra vez pasé por el proceso de duelo, de luto de la abuela. Yo sé que esto no es algo racional, es algo de sentimientos. Cada vez que pasamos por este tema del dolor, del duelo, se va acumulando a través de los años y ponerle nombre, decir, bueno, me siento bien triste, ando súper triste por mi perrita o mi perrito. Está bien, entonces uno se da cuenta que el dolor es más profundo, que está vinculado al dolor por la abuela. Y esto nos permite tener otra relación mejor con esa tristeza, ¿no? Para no sentirnos raras, pero para hacer las cosas que me van a sobrellevar. Por ejemplo, hablarle a mi hermano, hablarle a otras personas que la conocían y que la conocieron, darle nombre, hablar sobre ella y con eso ya puedo procesar este duelo, este dolor por mi cuenta. La otra parte que es bien importante sobre esto de reconocer el dolor es que vivimos en un mundo que
que tenemos contacto con gente que es muy diferente en cuanto a cultura y tradiciones que nosotros. Y las culturas tienen otros procesos de cómo sobrellevar el duelo, el dolor. Por ejemplo, si necesito que alguien me apoye por parte de un amigo, una amiga, una amistad, o posiblemente alguien que no me conozca muy bien, tal vez, a lo mejor tengo que yo ponerle realmente nombre, describir el dolor que siento con el fin de que otra gente realmente lo sepa cuál es el dolor que estoy sintiendo. Y estoy hablando nada más de mi propio contexto, pero esto aplica realmente para la gente en LGTBQ en nuestra comunidad y también para otros grupos, a lo mejor que no tienen contacto con su familia biológica, tal vez tenemos relaciones distintas que construimos basándose siempre en nuestra comunidad nueva y no con la que nacimos. Nuestros amigos y amigas a lo mejor no sepan, no saben que como persona gay, si alguien se muere, pues, que puede ser que es tu pariente más cercano, ¿no? Ponerle nombre al peso realmente de este duelo, de este dolor, nos permite que la otra persona nos apoye. No significa que la demás gente siempre hace lo que queremos que hagan, pero por lo menos se les da la oportunidad de estar presentes para nosotros y para nosotras y para nosotras. Muchísimas gracias por la respuesta, pastora. Ahora quiero preguntarle a Shantavi, a la panelista, ¿por qué es importante que uno hable sobre el dolor y que lo reconozca? ¿Qué nos dice nuestra panelista Shantavi? Adelante. Hay muchísimas respuestas a esta pregunta. Realmente me parece que el sentir dolor es más importante que hablar sobre el dolor. Por mi parte, es permitirte entender y reconocerlo a nivel personal y internamente, realmente, antes de compartirlo con alguien, porque a veces esta relación que tienes con el dolor es algo que solamente tú puedes entender por la conexión, el vínculo que tú tenías con una persona, con algo, con algún lugar. Es un cambio en ti misma, ¿no? Reconocer entonces este dolor y vivir con él, tener café con él, tomar café y a lo mejor también escuchar una canción triste con él y gritar dentro de tu coche en lo que estás manejando en esta calle de un solo sentido. Te das cuenta que tienes comunidad, que existe una comunidad, que no estás sola. Y yo, siendo activista que soy, regreso al tema de nuestro hermanito, estoy hablando de Andy López, cuando nuestra comunidad perdió a Andy López, entre todos y todas sentimos muchísimo dolor. Yo soy originaria de esta comunidad Roslyn y como les dije anteriormente, para mí el dolor no tiene fronteras, no tiene límites. Y para digerirlo, para procesarlo, es mucho pedir y nunca se quita, nunca se va. Nosotros y nosotras tenemos que comunicarlo, pero no es fácil, no es fácil sentirlo, simplemente viéndonos a los ojos y entendiéndonos y reconociéndolo de forma colaborativa. Así comienza el proceso de sanación para mí. A nivel personal, así fue con Andy López y con el movimiento de Black Lives Matter. Entendemos que tenemos que reconocer la comunidad en la que vivimos con el fin de seguir adelante, juntos y juntas. Se trata de hacer y de sentir empatía, compasión, de compartir esta compasión, de sentir el duelo juntos y juntas, y esto te crea la familia, la unidad familiar. Si eso no se tiene todavía, hablando de eso, son todos los caminos que nos llevan aquí a esta unidad familiar. Tenemos estos vínculos familiares el uno con el otro y podemos sanar, no todos al mismo ritmo, pero podemos reconocer que estamos juntos y juntas en todo esto y que no estamos solos ni solas, que existe un poder detrás de este proceso de duelo porque no hay frontera, no hay límites. Es como el amor. El amor tampoco no tiene límites, ¿verdad? Y el duelo en sí tampoco. El dolor no tiene límites y sigue, pero eso no significa que no haya esperanza, que no haya vida, para nada, al contrario. Y la vida nunca
termina hablando de nuestras verdades, nuestras comunidades, de nuestra verdad. Se trata de reconocer, de entender, de escucharnos, de estar presentes con el dolor, sea personal, ya sea personal o externo. Muchísimas gracias a las panelistas que me contestaron esta importante pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son pérdidas actuales que han ustedes visto en la comunidad? Esta pregunta es para la señora Socorro, por favor. Bueno, buenas tardes nuevamente, Socorro. Pues actualmente, pues las pérdidas que se han experimentado en mi comunidad como en mi persona particularmente ha sido pues la muerte, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo, de un hijo, de un familiar. Yo quiero compartir un poquito de mi experiencia personal, que es todo esto que estuvo pasando. Hasta ahorita yo estoy tratando de entender la situación en mí, porque en esta pandemia, pues pasó todo tan rápido que me embarazo y como dije, pues por algo pasó, voy a tener un bebé, me llega la alegría, la felicidad, la aceptación, toda la familia contenta y empiezo a sentir mucho estrés, mucho frustración, miedo y ansiedad y al tercer mes pierdo mi bebé, empiezo a sentir otras emociones y esto es como recibiendo llamadas de familiares, estoy mal, no quiero salir del cuarto, tengo un familiar en el hospital, no sé si va a estar bien mañana o qué va a pasar. Para mí, aunque yo he tratado de usar lo que existe en el universo, lo que tengo para salir de toda esta situación, hay muchas cosas que me llevaron a pensar y a analizar, a llegar a como a ese punto, ¿por qué pasó esto? Entiendo que en ese momento estaba como activista en un proceso de ganar una propuesta de ley para salud y seguridad como una trabajadora doméstica y era tan estresante la situación porque he sido afectada directamente por esas situaciones y quería lograr algo como que fuera mejor para, no nada más para mí, sino para millones y cientos de mujeres que estamos en este país haciendo pues algo, ¿verdad? Entonces paso este proceso y me empiezo a dar cuenta que un día de repente estoy viéndome que no quiero vivir, que no quiero sentirme parte de, que no, como que estaba aislada del mundo que realmente tengo. Empecé a buscar ayuda porque es algo terrible. Yo estaba explicando que el duelo, yo no lo, tal vez el duelo, el dolor no lo puedo explicar en palabras, solamente hay que sentirlo, pero de que existe, existe y es una manera tan horrible que a mí me vino a ver un antes en mi vida personal, un antes y un después. Yo, por el tiempo que acepté que no era un momento para a lo mejor para que mi bebé llegara a este plano terrenal, empecé a dejar ir de a poquito, pero sentía como que algo parte de mi ser se estaba yendo, era como un dolor inexplicable. Entonces, al llegar a este momento me puse a pensar en lo que tenía y de lo que podía venir en el futuro y veía a mis hijos que están conmigo y yo les decía, no puedo entender por qué pasó así o por qué tuvo que ser así, pero lo sobrepasé, salí de eso y empiezo a recibir llamadas de familiares que han partido también, fueron muertos por esta pandemia y con mucha impotencia de no poder ayudar, solamente querer mandarles como una energía, un pensamiento de amor o una energía positiva para poder ayudar, pero en realidad no pude hacer tanto por mi comunidad. Fue algo que
siento que ha sido demasiado en este tiempo como para mí, como para muchas personas que han vivido esto, que me tocó vivir a mí en esta situación. Gracias. Muchas gracias, Socorro, por su respuesta. Le mando un abrazo virtual. Gracias por compartir su historia. Profesora Larque, si puede responder la misma pregunta. ¿Cuáles son algunas de las pérdidas, no solamente muertes, que ha visto en nuestra comunidad? Vivimos en un país y en una sociedad en el que históricamente ha habido una desigualdad social, étnica, de clase y de género masculino o femenino increíble. Y desgraciadamente con esta pandemia se cristalizó más esta diferencia. Cuando empezó a salir aquí en Estados Unidos, yo ya lo había escuchado en estaciones de radio de México desde enero y desgraciadamente el llamado gobierno que tenemos aquí estuvo paralizado porque se demuestra que a los que están ahorita metidos en la Casa Blanca no les importa la vida de los que están sufriendo la pandemia. Yo inmediatamente le empecé a llamar la enfermedad de los ricos en la que se mueren los pobres. Porque como los únicos que pueden viajar a China son los ricos, son los que las trajeron a nuestros países. Pero ellos tienen muchos doctores, muchos cocineros, mucho de todo a su disposición para librarse de la enfermedad. Mientras que la gente trabajadora no tiene esos recursos. Y sí nos ha afectado a todos. Un sobrino mío en Cancún se murió en abril por culpa de la pandemia, del COVID-19. Y nos dolió mucho no poder ir a estar con mi hermano, no poder estar con él. Pero así como conocemos a mucha gente que ha fallecido como resultado de la pandemia, ha habido mucha pérdida en nuestras comunidades, pérdida de trabajo, pérdida de casa y la pérdida, el miedo que todos tenemos del futuro. Como decía Socorro, llega un momento en que cada uno de nosotros estamos internalizando el miedo de morirnos. Me va a tocar a mí, le va a tocar a mi hija, le va a tocar a mi hermana, ¿verdad? Entonces todos estamos como en un trance en el que no sabemos cómo vamos a salir ni cuándo vamos a salir de este trance colectivo. Y nos afecta de muchas maneras, nos afecta de una manera colectiva, nos afecta de una manera individual. Y hablaba yo con una amiga del trabajo hace unas semanas y hablábamos acerca porque todo el mundo se enoja. Ay, a los mexicanos no se están cuidando. Los mexicanos tienen el índice más alto de las enfermedades y tenemos que parar y contemplar esa situación, analizarla. No es de que los mexicanos quieran estar enfermos, no es de que los mexicanos no estén teniendo cuidado, pero es la clase más pobre que desgraciadamente también va aunada con la raza o la etnia, que son los que tienen que salir a trabajar todos los días porque no tienen el privilegio de trabajar o de no trabajar. No se pueden dar ese gusto. Y desgraciadamente, y esta es mi opinión muy personal, históricamente a la gente BIPOC o gente de color, los euroamericanos, desde que llegaron a este continente, se les ha dicho a los indígenas, a los negros, a los asiáticos, que nuestra vida no tiene valor, ¿verdad? Hubo un genocidio de millones de personas increíble, no nada más con los indígenas, sino con los africanos. Un genocidio del que todavía no hemos podido ni siquiera recuperar, ni siquiera hablamos abiertamente de eso, de los millones de personas que murieron en menos de 300 años. Entonces, esa ideología del racismo se le metió muy profundamente a la gente indígena, a la gente negra, a la gente mixta. Nuestra vida no tiene ningún valor. No es el valor al que se le da, por ejemplo, a Tom Hanks. Me acuerdo cuando empezó
la epidemia, todo el mundo estaba muy triste porque a Tom Hanks le dio el virus. Y sí, yo también me puse triste porque es una vida humana. Pero ¿cuántas veces hemos leído en el periódico que a Marco Sánchez le dio el virus y toda su familia se contaminó porque no pudo dejar de trabajar? Entonces, esa desvalorización que se le da a la gente de color ayuda todavía más a que nosotros mismos lo empecemos a internalizar. Y esa es una pérdida muy grande, que quizás no lo vamos a poder recuperar en mucho tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el problema de las papas en Irlanda durante los 1800, la gente todavía no se recupera de eso porque millones de personas murieron? ¿Y cuántas personas van a morir y van a perder todo por lo que están pasando y sin siquiera reconocérselo? Nosotros se lo reconocemos a nuestra raza, pero el gobierno lo va a reconocer, los que están en el poder lo van a reconocer. No, es por eso que tenemos que hacernos una comunidad más fuerte para poder apoyarnos a nosotros mismos. En vez de estar criticando a la mamá que tiene que ir a la tienda con los hijos, ¿por qué no los deja en la casa? Porque no tiene niñera. Y porque nuestra tradición cultural es de que cuando salimos, salimos con todos. Es una seguridad, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, especialmente a la gente que es monolingüe, que no sabe hablar inglés. Entonces, yo pienso que paneles como estos son muy buenos y que sean transmitidos en todos lados para poder así empezar a atraer a nuestra propia comunidad juntos, porque la ayuda no va a venir de afuera. El gobierno no tiene ningún interés en nosotros. El gobierno tiene interés en los ricos, en los de la clase media, en el privilegio de los anglosajones, pero no en la gente de las minorías. Muchas gracias. Thank you so much, Professor Larke, for your insight on this question. And so, Muchísimas gracias, doctora Larke, por esta gran respuesta. La doctora Thompson, esta siguiente pregunta la voy a repetir. ¿Cuáles son las pérdidas que tenemos actualmente aquí en la comunidad? Pérdidas que han visto usted en la comunidad. Cuéntenos, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya mencioné alguno de ellos. Ya mencioné alguno de estos. Que estamos, cómo lo define, qué te define, qué hicimos antes de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo, qué te dio alegría antes, ¿no? No, ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? Pero cuando nos lo quitaron, como que ya no nos dimos cuenta cómo llenamos este vacío realmente, ¿no? Simplemente la depresión que existía empeoró debido a esta pérdida de las cosas que habías perdido, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué te definía, ¿no? Entonces, la pérdida de compañerismo, de tener compañero o compañera, creo que yo batallo también con mucho de eso, batallo con eso y dependo, ¿no? Del compañerismo de mis amigos, de mis amigas que me están presentes, que ellos a lo mejor no pueden ver lo que yo tengo y tengo mis cosas, ¿no? Existen en aislamiento, estoy sola en esto realmente, pero tengo pacientes por mi cuenta que a lo mejor ellos hablan entre ellos, están muy enfermos, pero también están muy solos porque no pueden salir, están muy aislados. Como yo dije, esta pérdida de tradiciones, también pensar en este tema de la Navidad, ¿no? Que no nos podemos juntar, que no podemos estar juntos y juntas celebrando esta pérdida de tradiciones este año, las fiestas navideñas. Por mi parte, nunca pude pasar la Navidad con mi familia. Siempre la pude estar con ella, pero ahorita ya no puedo estar con ellos por el tema del COVID. Y esta pérdida también de confianza, de tener confianza el uno al otro. Creo que al sistema nunca le hemos tenido confianza para nada, pero ahorita le tenemos inclusive menos confianza que antes. Y también la equidad de seguro, de seguridad médica, de servicios médicos que hemos tenido durante los últimos años. Estas cosas ya habían estado presentes, pero están empeorando durante esta pandemia. Y es muy frustrante esto.
Me rompe el alma saberlo, cómo están las cosas. Esta pérdida de vivir, de todo esto, ¿no? Lo que he notado en nuestra comunidad, todo está la pérdida de todo esto, habiendo dicho anteriormente. Muchísimas gracias por compartir esto. Esta pregunta, la siguiente, es para la doctora Larke. ¿Cómo las personas indígenas que van al mundo de los espíritus, cuál es el proceso? ¿Cómo mantenemos vivas estas tradiciones de estas personas indígenas? Bueno, no soy doctora, soy simplemente Laura. Es muy interesante esa pregunta porque tengo varias décadas ya practicando las tradiciones indígenas y no es una receta, por decirlo así. Tienes que hacer A, B y C para sentirte mejor y cada uno de nosotros vamos desarrollando una manera en la que podemos empezar a procesar nuestra pérdida, las personas que queremos o lo que hemos perdido. Nuestros antepasados tenían un proceso de ver a la muerte muy diferente a como se ve en otras partes del mundo o a como muchas personas lo pueden ver. No existe la muerte por sí. Es una transición en la que la persona que termina su vida en esta dimensión empieza a hacer la transición para irse al mundo de los espíritus. Y es un proceso en el que nosotros tenemos que dejar nuestra vida cotidiana hacia un lado y enfocarnos en ayudar a la persona que está pasando por esa transición, por doloroso que sea, porque pensamos y sabemos que hay vida después de vida, ¿verdad? Y se manifiesta. He estudiado por varias décadas ya a nuestros antepasados, los mexicas, comúnmente conocidos como los aztecas, y cuando la persona está haciendo esa transición, es un proceso en el que el espíritu se empieza a desprender del cuerpo humano, ¿verdad? No es nada más una cosa o la otra, se da de una manera doble. El espíritu empieza la transición hacia el mundo de los espíritus, pero el cuerpo en realidad no se acaba. Ya sea que nos cremen o que nos entierren, nosotros vamos a nutrir a la madre tierra de regreso para que la madre tierra vaya a dar vida otra vez. Entonces eso es como un conforte para nosotros de saber que no se va la persona, sino que la persona dejó muchas semillas, sea hombre o mujer. No nada más, no nada más tenemos las mujeres pueden dejar semillas por el hecho de poder tener hijos. Los hombres también dejan semillas. Si se mueren de niños, los niños también dejan semillas, sus recuerdos, sus enseñanzas, su carácter, su personalidad. Entonces, para nosotros, el espíritu lleva 40 días en llegar al mundo de los espíritus. Y yo voy a hablar de lo que yo hago personalmente. Yo no puedo asumir que todos los indígenas lo hacen igual. Pero yo, cuando se murió mi hermana, ahora el 20 de octubre, le levanté su altar por 40 días. Y por 40 días se lo dejé y se lo atendí. Le tenía agua, le tenía su perro, le tenía comida, le daba la ofrenda de lo que a ella siempre le gustó tomar, fumaba mucho, le ponía sus cigarros. Y ya al final de los 40 días, entre mi sobrino, mi hija y yo, hicimos lo que le llamamos levantarle el altar, levantarle la cruz. Y le hicimos una cruz de flores, pero no la cruz cristiana, sino la cruz de los 4 puntos cardinales de la Madre Tierra o del universo, en la que tenemos nuestra cabeza, nuestro pecho, los brazos, las piernas, todo lo que está conectado en nuestro cuerpo. Y la fuimos levantando poco a poco y haciéndole rezos, recordando todo lo que ella nos dejó, todas sus enseñanzas. Y sembramos una planta, ¿verdad? Para recordar todo eso, porque la persona no se va, es lo material lo que se va. El espíritu, el recuerdo se nos queda. Y eso es lo que nos ayuda a seguir viviendo.
Y por eso cuando pensamos en el Día de los Muertos, lo que los españoles nos dejaron, nada más 2 días, los antepasados tenían meses de celebraciones. Las celebraciones empezaban desde agosto y terminaban a mediados de noviembre. Y cada género, niños, hombres, mujeres, ancianos, tenían su mes, sus semanas de celebración. Entonces nosotros con mi familia hacemos un altar a los 4 puntos cardinales, a donde se van los ancianos, a donde se van los hombres, las mujeres, los niños, y todos participamos. Es intergeneracional. Desde yo, que soy la más grande en mi familia aquí en Estados Unidos, hasta mi sobrinito que tiene 10 años, y le estamos transmitiendo esas tradiciones, cómo usar el sahumador, cómo quemar el copal, cómo tener el respeto hacia nuestras ánimas o hacia nuestros espíritus. Entonces es un proceso que a mí me gusta mucho porque nos ayuda a empezar a sanar el dolor. Mientras que en esta civilización de Estados Unidos pensamos que leer un libro nos va a ayudar, pensamos que el ir de compras nos va a ayudar, y como esta sociedad es bien individualista, pensamos que tenemos que, ahora sí como se dice en español, tragarnos el dolor nosotros solos, cuando en verdad el luto es comunitario, es familiar, ¿verdad? No en vano guardamos luto por cierto tiempo, porque es el tiempo que nos damos para procesar nuestra pérdida. Así es como lo ven nuestros antepasados y así es como yo lo veo. Muchas gracias. Gracias por compartirlo, profesora. Qué bueno que puede mantener sus tradiciones vivas. La siguiente pregunta es para el doctor Valdovinos. Sabemos que el dolor es parte de la vida. ¿Cómo nos preparamos y damos la bienvenida al dolor en nuestra vida, aunque sea doloroso? Gracias por esa pregunta. Me parece, como todos dijimos antes, es una pregunta que tiene varias respuestas y es único a cada persona, su experiencia, sus prácticas, sus costumbres en el proceso del duelo. Pero quiero reconocer que para muchos que están atravesando el duelo de la pérdida, el duelo de la pérdida de la libertad o de la conexión humana, muchos están atravesando ese proceso por COVID. Para algunos de nosotros puede ser que hay una distinción entre una pérdida primaria y una pérdida secundaria, y las dos son igual de difíciles. Por ejemplo, una pérdida primaria es, por ejemplo, la muerte, el fallecimiento de un ser querido o perder un trabajo. Durante COVID es un buen ejemplo. El COVID llevó a un montón de pérdidas secundarias, perder relaciones, la libertad de ocio. Estamos haciendo el duelo de las cosas que teníamos antes. También hay privilegios que están para algunos y no para todos. Hay distintos procesos, aun cuando hablamos de estas ideas de sentimiento de pérdida. Les voy a contar algunas maneras para afrontar, para sobrellevar el duelo. Como dije, esto no es una solución única. Hay múltiples enfoques, múltiples posibilidades de cómo hacemos el duelo. Me parece lo primero, muy importante, es identificar el duelo y no evitarlo. A veces cuando algo nos da ansiedad, dolor, cuando es incómodo, lo queremos alejar. Nos ayuda por un ratito a sentirnos mejor. Pero es importante, como tantos dijeron antes, este es un proceso importante. Es importante
para nosotros lidiar con eso, afrontarlo y tomarnos un tiempo para hacer el duelo. Espero que se sienta mejor pronto. La gente nos dice, tenga fuerza. Es casi una expectativa de que en un corto tiempo se va a pasar. Y me parece que eso no es respetuoso de cómo la gente hace el duelo y de cuánto tiempo toma. Hay gente que le toma más, hay gente que le toma menos. Todos tenemos distintas capacidades, distintos niveles de resiliencia y eso está bien. Ahora es una oportunidad para conectar virtualmente. Seguramente algunos estamos hartos, pero tenemos que seguir conectados en un momento que se siente muy desconectado. Es importante tener en cuenta, ser conscientes que los que tenemos el beneficio de acceder a la tecnología, también es una herramienta para conectar afuera de las zonas de trabajo y estas cosas así molestas de la tecnología. Tenemos que seguir conectados. La meditación y la reflexión, sé que es una palabra que está muy trillada, pero puede ser un ejemplo fantástico. Estas son maneras importantes de darle significado, de reflexionar, de meditar después de una pérdida. Lo puedo describir para algunos. Uno puede ser, la meditación es pensar acerca de nuestros pensamientos. Pensar acerca de nuestros pensamientos sin juzgar qué hacemos, cómo lo hacemos y si lo estamos haciendo bien o mal. Es el proceso de apagar todo el ruido externo lo más posible y pensar acerca de nuestro pensamiento. Eso puede facilitar, darle significado a la pérdida. Hablamos de la fe, no siempre hablamos de fe en términos religiosos, sino tenemos fe en nuestra resiliencia, en nuestra comunidad. Como usted quiera, la fe es importante en este proceso. Y lo último que voy a decir es que el duelo y la pérdida puede ser muy aislante. Mucha gente le ha pasado eso. Es importante ver el duelo y la pérdida como una experiencia universal, porque todos en algún momento pasamos por este proceso de la vida, pero no estamos solos. Me parece importante recordar eso y tenemos que reflexionar. Es una estrategia útil. Estamos en esta experiencia, puede sentirse muy solitario, muy aislador, pero hay millones de personas que también están sintiendo lo mismo y es importante recordar que no estamos solos en este proceso. Muchas gracias. También le quiero hacer la misma pregunta a la profesora Larqué. La voy a repetir. Sabemos que el dolor es parte de la vida. ¿Cómo nos preparamos y damos la bienvenida al dolor en nuestra vida, aunque sea doloroso? Bueno, no le damos la bienvenida al dolor, ¿verdad? Porque el dolor no es bienvenido, pero aprendemos a aceptarlo, aprendemos a ver qué es lo que podemos hacer. Como estaba diciendo el doctor Valdovinos, estoy muy de acuerdo en lo que él estaba diciendo. Mientras lo escuchaba, reflexionaba yo en que es importante cuando estamos pasando por momentos muy duros, ya sea individuales o comunitarios, apagar todo lo que nos rodea, tener un silencio alrededor de nosotros para poder sentir que es lo que, por lo que estamos pasando. No quiero repetir lo que el doctor dijo, estoy muy de acuerdo con él, pero es muy importante reconocer de que estamos pasando por un mal tiempo y en vez de irnos al bar, bueno, ahorita no podemos irnos al bar, ¿verdad? La gente no puede ir, pero en vez de ponernos a tomar la cerveza para olvidar o hacer otras cosas, mejor llamar, como decía la doctora Thompson, o la reverenda Carey, llamar a alguien, platicar con alguien al que le tengamos confianza. Muchas veces
no es necesario hablar con nuestra familia de sangre. Nosotros siempre decimos que nuestra familia de sangre es una, pero nuestra familia bajo el sol es otra. Y muchas veces nuestra familia bajo el sol, la familia extendida, es la que nos da el apoyo que de veras necesitamos. Cuando estamos teniendo un mal rato por lo que hemos perdido, no nada más en cuestión de muerte, sino como comunidad hemos sido dispersados, la gente está dispersada, no sabemos qué hacer, estamos aislados y eso es un dolor muy grande. De menos tenemos este método de poder vernos por la computadora, podemos hablarnos por teléfono y eso nos ayuda mucho a empezar a aceptar por lo que estamos pasando y a buscar el remedio. Como no me acuerdo quién dijo, creo que fue Socorro, es los dolores de la muerte, los dolores de pérdida, nunca se olvidan, pero aprendemos a vivir con ellos. Y empezamos a buscar el sol cada día, ¿verdad? Ya cuando empezamos a ver el sol y empezamos a ver las cosas de una manera más positiva es porque en verdad estamos haciendo el proceso de continuar con lo que tenemos aquí. Gracias. Muchísimas gracias por todos los temas que tocaron en esta conversación. Seguramente hay otros temas que van a volver a surgir en conversaciones a futuro. Hago una pregunta para la pastora Lindsay Bell Kerr. ¿Cómo evitamos minimizar el dolor? ¿Qué no decimos mientras nos mantenemos positivos? Compartí con la doctora Fish que me encantó esta pregunta. Y le agradezco al liderazgo juvenil por esta pregunta, porque es una pregunta muy, muy sincera, muy franca. Si estuviéramos esperando a tener la palabra perfecta para decirle a una persona que está pasando por un duelo, no hablaríamos. Bueno, que no tenemos que decir, eso es mucho más posible. Hablo de mi propia experiencia como pastora cristiana. La teología cristiana es 98% culpa de las cosas que uno no tiene que decir cuando alguien muere, como por ejemplo, ¿todo ocurre por un motivo? No, no, no. No, Dios no te da más de lo que puedes manejar. No es verdad. No es verdad. También no deberíamos suponer que el duelo de alguien es secundario cuando puede ser que eso para ellos sea un duelo primario. Para mí, lo que yo intento hacer para no minimizar el dolor del prójimo es trato de hablar de manera bastante imprecisa al comienzo para decirles que yo estoy ahí presente y después trato de pasar más tiempo escuchando, en vez de decir, qué pena que murió su madre, debe ser muy difícil para usted, voy a decir, hola, me enteré de las noticias, ¿tiene ganas de hablar de su mamá o quiere hablar de otro tema? Porque a veces cuando la gente está haciendo el duelo, no quieren hablar del duelo inmediatamente ahí en el momento. Si la mamá recién se le murió, tal vez quieren hablar del gato o de los helados o de otro tema que no sea la madre, porque esa es la capacidad que tienen en ese momento. Entonces diría que escuchar es una buena estrategia. La otra manera en la que trabajamos para no minimizar el dolor del prójimo es no minimizar nuestro propio duelo. Me gustó mucho lo que Michael dijo de la fortaleza, hablar de que la gente es fuerte. Esto es una mentalidad colonizadora. Los europeos se hicieron de que la fuerza es lo más importante. La vulnerabilidad es lo que tendríamos que hablar de eso cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de nuestro propio duelo y cómo nos cuesta a nosotros. Eso nos va a ayudar a relacionarnos a cómo otro
está sufriendo. Y cuando queremos ser el ejemplo para otra persona, dándole nombre a nuestra tristeza, a nuestro duelo, le avisamos al prójimo que, mire, me lo puede contar a mí, me puede contar sobre su tristeza, porque empieza con cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y a partir de ahí podemos tratar de la misma manera al prójimo. Muy bien, vamos a pasar a la fase final, las reflexiones finales sobre el tema. Empezamos con la doctora Thompson, que nos comparta sus reflexiones finales para terminar. Claro que sí. Soy una persona que no habla mucho. En general, yo comparto poco, por lo que digo, creo que es importante. Cuando se trata del tema del duelo, de cualquier forma que se manifieste, de cualquier forma que lo sentimos, todo está bien que sea normal, que lo normalicemos del uno al otro, de cualquier forma que sea, y que nos apoyemos el uno al otro de la forma que nos convenga más al uno o al otro. La persona sufre el dolor, el duelo de varias formas distintas y todas son legítimas y tenemos que tener cuidado, tener eso en mente, ¿no? Que todos y todas somos diferentes. Hay que ser amables, compasivos, con empatía, porque esto no va a mejorar, la situación de ahorita no va a mejorar en un futuro muy cercano. Hay que pensar bien las cosas, hay que ser cuidadosos y cuidadosas, hay que apoyarnos a los otros y a las otras con lo que necesite la otra persona. Hay que ser conscientes de eso. Creo que ya con eso vamos a estar bien. Muchísimas gracias. Ahora bien, pasamos a Shantavi, por favor, si me puedes compartir tus pensamientos, tus opiniones sobre este tema. Estoy aquí respirando muy profundo, muy hondo. Nos vamos a tardar un poco en procesar esta conversación y está bien que no estemos bien, está bien que no estemos bien. El duelo, el dolor en sí es un dolor un tema que es como el perro que no quiere salir a caminar, ¿no? Lo tienes que arrastrar al perro para que camine, ¿no? Por decirlo así. A veces está bien levantar al perro, a la perra, si no quiere caminar. El dolor, el duelo en sí, en este contexto, va a ser un viaje que tenemos que sobrellevar. En mi caso, personalmente, es un proceso, ha sido un proceso para mí como persona, teniendo en cuenta lo que he sobrellevado en el ámbito del duelo, del dolor. Siempre estoy revisando y cambiando. Nunca estoy en el borrador más reciente de la vida. Siempre hay que revisar el borrador de la vida y con el dolor, el duelo en nuestra comunidad, en la nuestra en particular, en el condado de Sonoma. Yo sé que una pregunta que no hemos hablado todavía es el tema de recursos. Y bueno, aquí estamos, tenemos esta comunidad. Se trata de tomar el primer paso, decir, hola, yo soy Shantavi y yo soy sobreviviente. Y para hacer esto en sí es un diálogo abierto, es una puerta abierta para crear esta unidad, que esta conversación sea abierto y que tenemos un lugar seguro para decir quiénes somos, nuestros pronombres. Y esto nos permite abrir otra puerta, por decirlo así, y yo soy mujer soltera, mamá soltera. Yo he visto muchísimas episodios del señor Rogers que me pareció increíble. El señor Rogers dijo, nadie puede ser tú menos tú. Nadie puede ser tú menos que tú. Tú eres la única persona que puede ser tú. Nadie puede entender tu duelo mejor que tú, pero las demás personas lo pueden reconocer, lo pueden tratar de apoyar, pueden ser compasivos. Podemos seguir hacia adelante juntos y juntas, pero internamente está bien, es perfectamente correcto estar triste. Ayer estaba llorando con mi niño, lo llevé al Trader Joe's, estaba llorando en el pasillo porque a veces
es demasiado y te pega, ¡pum! Y no puedes escogerlo, ¿no? En cuando te pega este sentimiento, lo que sientes. Y yo realmente les agradezco muchísimo esta conversación porque es otra puerta que se abre. Cada uno de nosotros tiene que abrir sus propias puertas y en esta comunidad es precioso, bonito ver estas caritas, esas caras para seguir reconociéndonos, para aprender la una de la otra y ponerle un poco de perspectiva. Y esto en sí es parte del proceso de sanación. Muchísimas gracias por tus bellas palabras, Shantavi. Pasamos a Socorro. Por favor, si usted puede contestar la pregunta, por favor, adelante. Pues también asimilando todo lo que aprendí, escuché, y si yo puedo compartir algo, que la única medicina o la única fórmula que puede alivianar este duelo, este dolor, pues reflexionando de lo que he vivido y he escuchado, pues puede ser que pues el amor propio, el amor familiar, el amor de unos a otros y enfrentar, dar ese paso a sí, o sea, estar presente y en estar en el aquí, en el ahora, decir sí, sí no como yo querer huir, sino decir, lo asumo, lo enfrento y de frente, vivirlo, y es válido para mí. Creo que esta tarde me regalaron mucho y también agradezco por haber, darme la oportunidad de hablar y también poder sentir, porque aprendí y me llenaron todo lo que compartieron, que yo necesitaba estar aquí esta tarde. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Pasamos al doctor Valdovinos, por favor. Adelante, doctor Valdovinos. No tengo mucho que decir realmente porque todas ya lo han dicho. Muchas cosas bien bonitas que ya han dicho. Nada más quiero ponerle un toque final a lo dicho, que ya hablamos sobre el tema de la pérdida, del luto como parte normal de la vida, ¿no? Que es una parte normal de la vida, ¿no? Lo hablamos bastante y cómo se siente y cómo lo procesa uno. Todos y todas lo hicieron muy bien, lo expresaron bien bonito el punto de vista de cada una. Creo que si creemos que la pérdida y el luto y ese ser humano es parte normal, obviamente también puede ser que tenemos una capacidad fundamental como humanos de sobrellevar esta crisis y también salir adelante y crecer basándonos en estas experiencias, y tenemos esta fe en esta creencia, ¿no? Que a lo mejor le damos la bienvenida o no le damos la bienvenida, pero aceptamos que esto es parte del mundo humano. También tiene que existir una forma de sobrellevarlo, de lidiar con él, con la pérdida, con el luto. Así que eso es lo que yo quería concluir sobre este tema. Muchísimas gracias. A ver, seguimos adelante con la profesora Larkin. Adelante, que la profesora Larkin nos comparta. Pues le quiero dar las gracias a Latino Service Providers por haber organizado este foro. Fue muy interesante. Me gustó mucho aprender de mis compañeras y mis compañeros, todo lo que hablaron. Y hubo una reflexión muy interesante de que cada uno de nosotros expresó cómo vemos, cómo sentimos el luto humano. Y lo bonito de este foro es de que no hay una regla en cómo nos podemos expresar emocionalmente. Lo hacemos de manera colectiva o individual, pero cada uno de nosotros habló de cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo hacemos, lo procesamos, y no podemos negar de que, por ejemplo, si alguien es budista o cristiano o judío o indígena, sigue las tradiciones indígenas, no podemos decir que una tradición tiene menos valor que la otra o que una tradición es más importante que la otra, porque cualquier cosa que hacemos nos ayuda a procesar el dolor. Por ejemplo,
Para una persona puede ser salirse a caminar, para otra persona puede ser prender una vela o irse al mar. Entonces todo eso es válido y tiene que ser reconocido y eso nos ayuda a seguir trabajando colectivamente en aprender a aceptar cómo es que cada uno de nosotros en nuestra comunidad o individualmente procesamos el luto y nos ayuda a seguir adelante. Como dijo el doctor Baldovino, tenemos una historia muy larga como humanos y hemos perdido muchas vidas en la historia de nuestra humanidad y vamos a seguir perdiendo muchas. Lo importante es cómo lidiamos con eso. Muchas gracias por haberme invitado y aprendí mucho de todos ustedes. Gracias. Gracias. And last but not least, Gracias. Y la reverenda Lindsay Belker, adelante. ¿Quiere usted compartir algo? Adelante. Como última, pero no menos importante, yo creo que todos y todas ya hicieron un buen resumen. Yo creo que quiero decir que estoy de acuerdo en lo que dijo la doctora Larque, la señora Larque, que hay que sobrellevar este tema, ¿no? Del luto, como lo que dijo ella, que no hay que ir al bar a tomar. Bueno, yo creo que se puede tomar en la casa, ¿no? Con distanciamiento social siempre, ¿no? Hay formas de suprimir, ¿no? Estas emociones y de lidiar con algo significa realmente trabajar con el problema, ¿no? Puede ser algo de fe, algo, no sé, de caminar, meditar, no sé, una vela, rezar, lo que sea. Es algo que realmente te significa que estás participando con el dolor de alguna forma, que estás tratando de sanarte de alguna forma, ¿no? Así que quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, que ahorita que está el clima, todo está oscuro, estamos aislados. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo este luto primario, secundario, cómo lo atendemos, no? Y dense la oportunidad y el espacio necesarios para hacerlo, para atender este duelo, este dolor. Quiero darle las gracias a cada uno de cada una de ustedes por venir aquí hoy día, por estar aquí presentes con nosotros y nosotras. Yo sé que hay muchísimo más que decir, muchísimo más que añadir, muchas más conversaciones que tenemos que tener. La reverenda Lindsay hablamos sobre a lo mejor unas palabras finales. Me gustaría que terminemos esta sesión de forma muy intencional juntos y juntas. ¿Nos podrías ayudar con esto? Por supuesto, los invito a tomar un momento, si pueden cerrar los ojos, si se sienten bien, si quieren, o tenerlos abiertos, es como ustedes quieran. Voy a poner aquí mis pies sobre la tierra, sobre el suelo. Si no llegan los pies, pues no importa, toquen algo, a lo mejor que toca el suelo por su parte, no sé, el escritorio o algo. Los invito a que respiren profundamente, que inhalen por la nariz y que luego exhalen. Una y otra vez, por favor. Respirar profundo, inhalar y exhalar profundo. Y es el mismo aliento que todos estamos compartiendo como seres humanos, como todas las personas del mundo compartimos eso. Con cada aliento que tomamos, cada vez que respiramos como humanos, no estamos solos, no estamos solas, no estamos solos ni solas. Disfrútenlo, no están solos y solas en su dolor, en su luto, no están solos. Y con este aliento, esta respiración, como cualquier otro aliento, cualquier otro momento de vida, es un presente, es un regalo. Y este aliento, esta respiración es también un presente, un regalo en el que se convierte. Ustedes son la única persona, la única versión de ustedes que existe en el mundo. Si no se acuerdan de absolutamente nada del tiempo del luto, acuérdense simplemente de este pequeño detalle. Acuérdense que hay que apoyarnos el uno al otro. Hay que recordarnos esto, que lo importante es que somos, lo valiosos y lo valiosas que somos todos y todas nosotros y nosotras.
Así que es con un gran agradecimiento por esta vida que compartimos juntos y juntas, que tengamos fe como comunidad, que vamos a poder sobrellevar cualquier tema de luto, de duelo, de dolor, y que salimos del otro lado más conectados y conectadas que nunca antes. Así será. Ya con eso termino. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les agradezco muchísimo esta conversación. Espero que tengamos conversaciones similares en el futuro. Un par de cositas, nada más para cerrar con broche de oro. Vamos a poner una encuesta aquí en la cajita del chat. Me gustaría, por favor, los que vinieron hoy día, que compartan sus pensamientos, sus opiniones sobre este taller. También vamos a tratar para que no se queden alborotados. Vamos a compartir recursos comunitarios. Los vamos a poner en el chat y también en el sitio web Speaking Grief de Norcal Public Media. Y también quiero hablarles sobre 2 eventos comunitarios. Uno es de Memorial Hospice, del hospicio, que tienen ayuda para servicios de duelo tanto en inglés como en español. Tienen uno en particular para el luto de pérdida de un hijo o una hija, ya sea de niño o de niña o durante el embarazo, el 12 de diciembre. Y luego la pastora Lindsay en su iglesia también va a tener un servicio se llama Navidad Azul, va a ser el 17 de diciembre. Estos recursos los vamos a subir al sitio web para que ustedes los vean todos. Perdón por el ruido. Y si ustedes como parte de la comunidad tienen otros recursos que quisieran compartir, por favor, mándenme los recursos. Me encantaría armar una lista de recursos que compartir con todos y todas. Y muchísimas gracias a Steve Mencher por ayudarnos a que esto sea posible, y sobre todo también a Stephanie Manieri por todo el trabajo que él ha metido, y todas las promotoras juveniles increíbles. Gracias. Sin ustedes esto no habría sido posible, y a los panelistas, claro que sí. Gracias a ellos y ellas que aceptaron la invitación en estas recientes semanas de ser parte de este panel y de ser vulnerables, de ser parte de este proceso. Así que ya terminamos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí presente. Muchísimas gracias. Buenas noches.